Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un programa más que tenemos muy interesante de Platicando con el Experto. Yo soy Carolina Ríos y bueno, pues estamos dando inicio invitándolos a que compartan, a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Tenemos un tema muy interesante con nuestro invitado de hoy y bueno, pues ya saben que siempre me encuentro muy bien acompañada de mi amigo, el doctor Martín Camacho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias. No, bien contento, como siempre, bien contento de tener temas tan interesantes, ¿no? Tan importantes. Eh, yo creo, Carolina, que no hay una sola persona que no haya tenido contacto con este tema que vamos a tratar, ¿no? Que es el cáncer y su prevención. Entonces, pues vamos a tratar de explorar este tema, ¿no? Hasta donde se pueda. Así es, hasta a veces da como que un poquito de respeto, ¿no? Hablar del tema, Miedo, a miedo, veces, la verdad. hay muchos mitos, Sí, hay sí, mucho sí, sí. tabú sobre el tema, nadie quiere hablar de él, pero la verdad tenemos que saber de él, Carolina, si no, ¿cómo lo atacamos, cómo lo enfrentamos? Así es, y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos para quitar Claro. esos mitos, ¿verdad? Para quitar esas dudas, pues hay que preguntar al experto y hoy nos acompaña el doctor Anatolio Hernández. Él estudió medicina general en la UABC aquí en Mexicali, medicina interna en el Hospital Civil de Culiacán y oncología médica en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Actualmente labora en el Hospital General de manera pública y en la Clínica del Seno y Oncología de manera privada. Le damos la bienvenida a nuestro invitado experto. Gracias, muchas Gracias gracias por por la el invitación. tiempo. No, pues bien agradecidos. A ver, ahora sí traemos aplausos. A ver, Ay, nomás aquí nos a alcanzó nuestro para equipo. para una invitada con aplausos. La verdad es que pues respetamos mucho el tiempo, ¿verdad? De los Claro. invitados porque sabemos que pues llevan una vida algo ocupada, ¿no? O sea, normalmente pues tienen sus ocupaciones, y están aquí con nosotros para aportar mucho también a la sociedad, a la gente que se Claro. interesa en temas de salud, ¿no? Pero esperemos que también se salgan un poquito de la rutina, ¿no, Carolina? Y vengan también a aportar acá un poco de ciencia. En este caso, para abrir tema, Carolina, me gustaría preguntarle al doctor, ¿por qué estudió medicina y por qué específicamente oncología? ¿Qué lo llevó a esto? Me gustaría saberlo. Pues en mi caso fue un poquito al revés. Yo empecé a estudiar medicina porque quería ser oncólogo. Ok. Yo más o menos desde la secundaria tenía la idea de que quería ser oncólogo. Más que ser médico, quería ser oncólogo. Así es. Oh, muy bien. Muy interesante porque yo es lo que le preguntaba fuera del aire, que yo creo que es inevitable no relacionarse con sus pacientes y cómo manejas esos ritmos de estrés, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo le hacen? Pues se requiere mucha inteligencia emocional. O sea, saber de qué manera hablar con el paciente, saber cómo abordar ciertos temas, cómo dar ciertas noticias, Claro. cómo hablar de las opciones de tratamiento, cómo hablar del pronóstico que se puede esperar dependiendo del tipo de tratamiento. Es cierto, porque a veces los diagnósticos que ustedes dan pues no son alentadores o a veces el paciente lo puede tomar de una manera pues fea, ¿no, Carolina? Así es, la verdad es que es un tema que es, yo creo que pues necesario hablarlo, ¿no? Porque estadísticamente imagino que es alto, los tipos de cánceres aquí en la localidad, no sé, pero pues vamos a ir conociendo poco a poquito y yo creo que lo principal es saber, ¿no? ¿Qué es el cáncer y cómo se desarrolla en el cuerpo también? O sea, cómo va creciendo. El cáncer, más que una enfermedad, sería una definición que engloba muchas enfermedades. Muchas enfermedades que son muy heterogéneas o muy diferentes entre sí. Incluso hablar de cáncer de alguna parte en específica del cuerpo no es lo mismo en un paciente que en otro. Aunque hablemos, por ejemplo, de cáncer de mama, puede haber varios tipos de cáncer de mama. Y la etapa clínica es muy diferente en un paciente o en otro. Y por lo tanto el pronóstico es muy diferente en otro. Entonces, por definición, podríamos decir que cáncer es el crecimiento desregulado o sin control de unas células que tienen la capacidad de dar enfermedad en alguna otra parte del cuerpo. Es decir, un tumor que tiene la capacidad de dar metástasis o enfermedad en alguna otra parte del cuerpo. Okay. Esa sería como la definición. Pero, por ejemplo, esa capacidad de desarrollar un tumor o un cáncer, ¿lo tenemos todos?
todos podríamos desarrollar en un momento dado un tumor, un cáncer. Así es. De hecho, todo el tiempo estamos produciendo ciertos errores en nuestros genes, pero tenemos el equipo genético para corregir esos errores. Okay. Cuando nuestro equipo genético pierde el control, es cuando se produce la generación de un tumor. Okay. O sea que todo el tiempo, Carolina, estamos generando células, podríamos decir, con el potencial de desarrollar un cáncer y nuestro mismo cuerpo las está eliminando, Así podríamos es, decir. Detectando de manera oportuna y destruyendo. Así es. ¿Y cuáles serían como esos factores, verdad, que aumentan el riesgo de poder desarrollar un cáncer? De manera muy general, porque para hablar de factores de riesgo teníamos que centrarnos y hablar específicamente de un solo tipo de cáncer para decir toda la lista de factores de riesgo que se conocen para cada tipo de cáncer. Pero de manera general podemos decir que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Okay. Los factores de riesgo modificables son aquellos que podemos evitar. Los más comunes, los más frecuentes o los que más nos han mencionado múltiples veces es el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio, la mala alimentación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente a qué me refiero con el hacer ejercicio o no hacer ejercicio, o a qué me refiero con una mala alimentación. Porque sí es muy frecuente que nos mencionen, comer bien se relaciona con un mejor estado de salud, pero no nos especifican qué es comer bien o qué es comer mal. Porque para ciertos tipos de cáncer, me tocó ver la plática previa del doctor Floyd Rendón, saludos al doctor Floyd Rendón, maestro, que sí mencionó que, bueno, el comer carne procesada aumenta el riesgo. Sí, claro. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto se necesita? ¿Qué tanto se necesita? ¿Por cuánto tiempo para llegar a aumentar el riesgo específicamente de cáncer de colon? Incluso recuerdo muy bien que dijo sobre específicamente el tocino, ¿no? Sí. Mencionó ese que es tiras de tocino un está ejemplo, relacionado. así es. Ese es un ejemplo. Sí. Pero por ejemplo, como dice, yo entiendo, ¿verdad?, que no debemos como satanizar un alimento, sino que será como la suma o el conjunto ya de todos esos alimentos que aumentan el riesgo, o es, por ejemplo... También la cantidad. No hay ningún problema si comes algún alimento procesado de vez en cuando, pero el hacerlo de manera frecuente es lo que aumenta el riesgo. Así es. Pues volvemos a lo mismo, Sí, ¿verdad? claro. Que nos aconsejan siempre pues llevar un buen estilo de vida, ¿no? Claro. El ejercicio, evitar los excesos. Yo creo para cualquier enfermedad, principalmente, o sea, empezando por ahí. Y pues en este caso pues ya vimos que el cáncer no es esta parte, ¿no? O sea, es parte de lo mismo, de llevar un buen estilo de vida y, por ejemplo, un estilo de vida saludable. ¿Y el estrés entra ahí también? El estrés es un factor muy importante. No hay como una respuesta muy clara para eso, pero recuerdo un maestro que trató de resolver esa pregunta de una manera muy precisa. Directamente, el estrés no te va a producir cáncer, pero el estrés, de cierta manera, aumenta la concentración de hormonas en el cuerpo que favorecen la inflamación. Okay. Y uno de los factores de riesgo o predisponentes, por así decirlo, para desarrollar cáncer es el hecho de tener una inflamación constante. Entonces, si alguien está constantemente estresado, condiciona que su cuerpo en distintas partes esté constantemente inflamado. Y eso, a la larga, puede favorecer o puede generar un sitio propicio para que se condicione el cáncer. Ay, pues bueno, ya nos estamos adentrando un poquito y la verdad es que está muy interesante porque de repente, por ejemplo, las redes sociales son muy frías, ¿no? Si uno pregunta ahí, ¿cuáles son los factores de riesgo? Te lo dice muy en general como si eso fuera, y ahorita estamos viendo que no es que sea tajantemente, sino como dice, ¿qué tan frecuente lo haces? ¿Qué otro tipo de cosas haces en tu día a día, ¿no? Que pueden aumentar. No, entonces, ahí resaltar la importancia de siempre estar de la mano de un experto, de poder estar yendo a nuestras revisiones, nuestras consultas, que pues nos pueden ayudar a detectar a tiempo o prevenir, ¿no? Y yo siento, Carolina, que últimamente
por el ritmo de vida que llevamos tan acelerado, sí se ha aumentado el consumo de carnes procesadas y embutidos. ¿Cuántas personas no salen o salimos, a veces me incluyo, con un sándwich de jamón, de una carne fría, pues un embutido? Y esto pues sigue siendo un alimento procesado y no vamos haciendo esa suma, ¿no?, de esos alimentos. Muchas veces vamos con un nutriólogo y el nutriólogo dentro de la dieta nos indica carnes frías, jamón de pavo. Entonces incluso va en la lista de los alimentos que puedes consumir. Entonces yo siento que es importante conocer todo esto, Carolina, que también puede afectar. Sí, claro. No sé si en todos los cánceres se relaciona o nada más sería en cáncer de colon, ¿no? Es más frecuente en los que son de tubo digestivo. Principalmente estómago, colon, pero estómago también se puede llegar a relacionar. Y es que como lo mencionas, ¿verdad? El ritmo de vida que tenemos hoy en día, nosotros sabemos, Liz no me va a dejar mentir, que si queremos comer en casa hay que invertirle tiempo. Claro, y a veces es lo que no tenemos, ¿no? Y pues uno anda corriendo y pues queremos cuidar nuestra salud, la salud de nuestros hijos, pero ¿qué pasa? Que andamos con el estrés a tope porque no nos alcanza el tiempo, llegamos tarde, o sea, es muy complicado, ¿no? Yo creo manejarlo, pero por eso mismo hay que al final buscar el equilibrio y estar de la mano nuevamente de la gente que está especializada en cuidar de nuestra salud. Y saber, ¿no, Carolina? Por eso son estos foros, ¿no? Para saber qué alimentos, factores de riesgo y tratar, pues, consumir lo menos posible o estar expuesto lo menos posible a ciertas sustancias que nos puedan generar algún problema, ¿verdad? Así es, y también yo creo que es muy interesante conocer cuál es el tipo de cáncer o los tipos de cáncer que más se dan en México, por ejemplo. Okay. Depende, si hablamos de los niños o hablamos de adultos, porque son tipos de cánceres muy diferentes. Okay. En los niños es más frecuente encontrar lo que son los linfomas. Es muchísimo más frecuente que en los adultos. Y los tumores del sistema nervioso, que serían los tumores del cerebro. Okay. Es muchísimo más frecuente en la población de los niños. Así ¿Niños estamos hablando hasta qué edad? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Hasta los 44. Ok, ahí entramos nosotros, Carolina. Así es, pero si hablamos de adultos, tumores cerebrales están relacionados en las etapas. Sí, son más frecuentes. Sin meternos tanto a qué se debe que esto pase en los niños. No se ha determinado específicamente. No hay algo que nosotros pudiéramos decir, se debe a esto específicamente. En los tumores cerebrales no. Lo que sí se ha relacionado con los linfomas es ciertas infecciones por algunos tipos de virus. Okay. Aumentan el riesgo. No quiere decir que tener esa infección te va a dar linfoma o leucemia, pero sí aumentan un poco el riesgo. ¿Cómo cuáles? El virus del Epstein-Barr. Ok. A ver, en español, por favor. Sí. Es un virus que provoca una infección que ataca a lo que son las vías respiratorias, ¿sí? Más que nada provoca inflamación de los ganglios de la región de la cara. Wow. Que también tiene que ver con inmunosupresión, ¿no? Así es. Niños que tienen sus defensas bajas, Carolina. Se ve mucho en estos niños. Y esto, por ejemplo, este tipo de cáncer en niños es como de hace cuántos años para acá, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo está como esa estadística elevada? Se ha ido aumentando. Los últimos datos que tenemos en México, que es lo más fidedigno, lo más creíble, es de una asociación internacional que se llama Globocan. Esta asociación, su última actualización es del 2022, que son los datos que tenemos a nivel nacional. Así es. Entonces, son de hace 3 años. De hace 3 años. Okay. Bueno, porque de repente yo podría pensar, ¿verdad?, que es por a lo mejor el estilo de vida que estamos llevando ya hoy, claro, el ritmo de vida y cómo genéticamente estamos alterando ciertas cosas, pudiera pensar. Sí. Pero bueno, estamos hablando de que son los últimos 3 años, ¿verdad? Sería muy interesante después volver a hablar del tema, a ver qué más avances hay, ¿no? Claro. Si ha disminuido o aumentado. Y en este caso, me gustaría saber nada más, aquí sería el oncólogo pediatra, ¿verdad? Así en es. ese caso. Así es. Y los... para los linfomas y las leucemias, lo ideal es un hematólogo pediatra. Pediatra. Así es. Okay. ¿Y está accesible aquí en la región encontrar oncólogos pediatras? Sí, hay varios en la ciudad.
Tanto oncólogos pediatras como hematólogos pediatras. Okay. Porque luego son especialidades que uno no ubica muy frecuentes. hasta Sí, sí, que sí. tienes la necesidad, ¿no? de buscarlos. Que en este caso, Carolina, me gustaría nada más especificar lo que es linfomas que dice el doc y las leucemias. Ajá. Son cánceres de la sangre. Por eso los trataría en este caso el hematólogo pediatra. Ok. Y el oncólogo pediatra, usted me saca la duda, serían tumores como sólidos, ¿no? Exactamente. Tumores sólidos. Ok. Aquí ya sería el oncólogo pediatra. Y en los adultos, ¿cuáles son los tipos de cáncer que están más frecuentes en México? En hombres sería el cáncer de próstata y las mujeres el cáncer de mama. Eso en cuanto a cuál es más frecuente. Okay. Pero el cáncer que provoca mayor mortalidad, como da en hombres y mujeres, es el cáncer de colon, que ya hablaron un poquito del tema. Es el que ocupa el primer lugar en mortalidad. Y es el que se puede prevenir, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con las Sí. incluso Es detectable. el doctor todo el mes de marzo estaba haciendo lo que serán las sangres ocultas en ese, ¿te acuerdas, Sí, Carolina? sí, sí. Que Entonces, es una forma de detectar, ¿no? Que si salía sangre, pues habría que hacerse la colonoscopía para revisar bien ese es colon, una ¿no? estadística elevada de mortalidad. Ujú. Es Pues el que tiene entonces mayor estamos mortalidad. hablando de que falta a lo mejor más cultura, no hacer más énfasis en la sociedad, Sí, claro, de poder pues ir a tus chequeos claro. y quitar esos tabús y esas cosas que se escuchan que muchas veces impiden, ¿verdad?, que uno pueda ir Claro. y hacerse esos chequeos por lo que puede ser de incómodo, ¿no? Pero pues primero la salud. Como en este caso, Sí. doc, si tuviéramos que mencionar los primeros, los más comunes de los tumores en el hombre y en la mujer, Ujú. ¿cómo estaría la estadística? Si hablamos de la mujer, ¿cuáles serían los tumores principales? Y si hablamos del hombre, ¿cuáles serían? Ya mencionó usted ahorita En hombre, en primer lugar, sería próstata, próstata en primer lugar, posteriormente colorectal, colorectal. los linfomas y el cáncer de pulmón, en cuanto a los más frecuentes. En hombres. Más frecuentes, así Ujú. es. Y en mujeres es más frecuente el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el de tiroides y el colorectal. Okay. ¿Alguno de esos que mencionó, doctor, no da síntomas? De manera inicial, pues ninguno da síntomas. Cuando van Ok. empezando apenas, y desgraciadamente es incluso como lo comentaba el doctor Roy Rendón, cuando un paciente ya genera síntomas por un tumor, por lo general ese tumor creció demasiado. Ok. Sí, Híjole, aquí está el problema, ¿no, Carolina? sí, La esperanza es que aún dando síntomas, si se detecta en una etapa Exacto. temprana, pues hay tratamientos, hay muchas posibilidades de poder salir adelante, ¿no? Me imagino dependiendo del tipo de cáncer, pero yo creo que para cualquier enfermedad, Ujú. o, si se detecta a tiempo, pues es lo que nos queda, ¿no? Para no estar tan Sí, estresados con el claro. tema. Y aquí en este caso, doc, por ejemplo, la mujer, que sería el cáncer de mama, cervicuterino, tiroideo, en este caso, ¿qué le recomendaría a usted empezar y a qué edad a hacer sus chequeos, tanto de revisión, ¿qué podríamos hacer para tratar de detectar detectar y prevenir? de manera Ajá. oportuna? Bueno, A la mujer vamos primero con ellos. ujú. Actualmente podríamos decir que hay 5 tipos de cáncer en los que tenemos oportunidad de realizar un tamizaje. Tamizaje es cuando hacemos estudios en un paciente sin síntomas para tratar de detectar de una manera muy temprana algún tipo de cáncer. Los tumores o los tipos de cáncer en donde podemos hacer tamizaje es el cáncer de colon, Okay. el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cervicuterino, ¿sí? Esos son los 5 en los que podemos hacer algún estudio para detectarlo de una manera oportuna. En sí hay algunos otros tipos de tumores donde en situaciones muy, muy, muy específicas podríamos llegar a hacer tamizaje, pero no es como una recomendación muy general, Ujú. ¿sí? Como por ejemplo, algún paciente que ya sabemos que tiene cirrosis, pues hay que hacerle algunos estudios para tratar de detectar el cáncer de hígado de una manera temprana. O, por ejemplo, si sabemos que hay cierta familia que tiene alguna alteración genética, tratar de hacer algún estudio de manera temprana para detectar de manera oportuna el cáncer de ovario, pero no es una recomendación que tenga mucha validez científica. Es algo que se ha tratado de hacer, que no
no ha tenido tan buenos resultados como los otros 5 cánceres que ¿Y en les qué comentaba. consisten estos tamizajes? Específicamente en el cáncer de colon es en pacientes, ya sea en hombres o en mujeres, realizar la colonoscopía. Ok. De manera inicial, como lo comentaron en la plática anterior, pues es tratar de realizar una prueba en heces y si sale positiva, entonces sí realizar la colonoscopía. Ok. Eso sería en cáncer de colon. De colon. En cáncer de próstata, la indicación es antígeno prostático Ujú. y el tacto rectal. Aunque no nos guste, esa es la indicación para realizar el tamizaje. Ujú. ¿A partir de cuándo lo deberíamos de realizar? A partir de los 40 años. Ok. Esa es la indicación. Todo mundo a partir de los hombres deberían de realizarse como tal tacto rectal y antígeno prostático. Ok. Así es. Una vez al año. De sería. preferencia. Así es. Y sí es importante hacerlo desde esa edad porque sí me ha tocado ver casos de cáncer de próstata en pacientes de 40, 41, 45 años. Entonces Ok. sí es importante empezar a esa edad. Entonces tenemos tamizaje para cáncer de colon, Ujú. para próstata. Hablando de cáncer de mama, la indicación es realizar una mamografía. Ok. La mamografía, de manera general, la recomendamos a partir de los 40 años. Pero si sabemos que tenemos varios familiares que han tenido algún tipo de cáncer que se relaciona con el cáncer de mama, o varios familiares que han tenido cáncer de mama, tratamos de tomar al familiar que lo tuvo a la edad más temprana y se lo empezamos a realizar 10 años antes a los familiares. Ok. O sea, Es decir, por ejemplo, tengo un familiar que tuvo cáncer de mama a los 45 años. ujú. En los familiares, en las mujeres, lo ideal sería hacer algún estudio a A los partir de los 35. 35 años. Ujú. Ok. Y ahí estamos hablando que lo genético sería de familiares directos, o sea, papá, Sí, mamá, Así es, en línea directa. Familiares ya directos. tío. Tíos segundos no, depende. Si es, por ejemplo, familiares directamente de tu mamá o tu papá, Ajá. sí pudiera tener relación. Tíos, abuelos, Abuelos. también. mamá y tíos. Ok. Ujú. Ok, Bueno, es importante saber eso, Carolina. Tenemos aquí algunos saludos y quiero leérselos para la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos y que, por cierto, pues les agradecemos mucho que están compartiendo, que nos están comentando. Saludos a Flaquita González, a Lentes de Oro, no, pues, oye, puro personaje ahora. Sí, lentes de Suset oro. Gutiérrez también nos acompaña, está Lau Zambrano. ¿Quién más está por acá? Es que Suset está muy activa aquí compartiendo, muchas gracias. Celina también, gracias por acompañarnos. Ana Luisa Zazueta. Muchas gracias. Jorge Muchos saludos. Bastidas dice: gracias, doctor Camacho, por seguir difundiendo información médica profesional con excelentes Gracias. médicos. Saludos a Denzel. Dice: gracias por la información tan importante. Saludos a los médicos y a la conductora Caro. Me llegó un saludo. Nunca me saludan. Muchísimas gracias, de verdad. Saluden a Caro, salúdenla, no reclamo, por favor. pero muchas gracias. Armida Azalia Hernández, Luz María Alejo Medina, Maggie Nuño, dice: muy interesante, muy interesante, muchas felicidades, saludos a todos. Lisette Valenzuela, saludos, bienvenido al programa y gracias por compartir la información. Sergio Armenta Castro, saludos desde Culiacán, primo de Anatolio, gracias por tan importante información. Hasta Culiacán. No, ya está bien internacional. Saludos doctor. a los culichis y a los tapatíos que estén viendo el programa. Ándale. Mira, ahí está el saludo. Griselda de la Rosa también dice: el mejor médico, saludos, doctor. Pues para los 12 porque no especificó. Especifiquen. Cecilia Ibarra dice: muy interesante, muchas gracias. Monse Carranco también manda saludos. Julia Hernández dice: el mejor de todos, mi primo el doctor Anatolio Hernández. Súper. Saludos. Mira, primo de Julia. Saludos, Julia. Mariana Quiroz manda saludos. Perla, también excelente invitado. Beatriz Hernández, saludos, doctor Anatolio. Y bueno, Larisa Quiroz, saludos al mejor. No, pues vamos a tener que Por ver quién es saludos el no mejor, hemos parado aquí, Carolina. Sí, la verdad es que muy padre toda la gente que está interactuando aquí con nosotros en Platicando Qué bueno. con el Experto. Muchísimas gracias. Y Qué vamos bueno, a continuar con el qué tema. bueno, Carolina, porque mira, para eso son este tipo de programas, para que la gente pregunte, dudas, situaciones que surjan. Pues adelante, ¿no? Que aprovechen al experto. Aquí preguntan, doctor Martín Camacho, ¿cuándo lo vemos hacer otro TikTok? Pasemos a la siguiente pregunta, Carolina.
pronto, Ay, estén muy al pendiente de la Estén página. atentos a la página. Bueno, Ay, ya soltamos regresemos. un poquito de estrés del tema y vamos a continuar, que todavía falta mucho por conocer, ¿no? Como por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los chequeos, Sí, de los la prevención. tamizajes. Faltó uno, sí, sí. A ver, ¿cuál faltó? La realización de Papa Nicolau Ok. para detección de lesiones precancerosas en el cáncer cervicouterino. De hecho, antes de empezar la transmisión, me preguntaba el doctor, ¿tú quién consideras que debería realizar un Papa Nicolau? Pues realmente todos, médicos generales, cualquier tipo de especialista, no es una cuestión que le competa únicamente al ginecólogo. O sea, como médico general, todos estamos capacitados para realizar un Papa Nicolau. Y es algo que no cuesta. Si acuden a cualquier centro de salud, en cualquier centro de salud se los pueden realizar. Así es. De hecho, saludos al programa antes era programa de cáncer en la mujer, creo que ahora ya abarca otros tipos de cáncer. Mira, pero qué interesante, porque sí, yo era de la idea que hay que ir con el ginecólogo. Realmente no, o sea, tenemos esa costumbre, pero como médicos generales todos salimos capacitados para realizar un Papa Nicolau. Claro, claro. Sí, Carolina, pero más que nada, pues la mujer está como más familiarizada ahí con el ginecólogo, ¿no? Porque pues ya te da el seguimiento, si necesitas algo más como la colposcopía, otro estudio, pues ya te lo realiza él. Pero sí, es verdad, no hay pretexto para que las mujeres no se realicen estas pruebas tan importantes, Carolina, que es la mastografía y el Papa Nicolau. Pruebas básicas para evitar muertes que no deberían de existir, Carolina. Así es. Por ejemplo, ¿no? en un análisis de sangre, ¿se puede detectar que puede haber ahí un problemita de cáncer? A ver, doctor. Problema de cáncer no. Podemos detectar si hay alguna alteración genética que pudiera aumentar el riesgo de padecerlo. No quiere decir que tengas cáncer, sino que, bueno, tú tienes alguna alteración, vale la pena estarte vigilando. Ok. Incluso hay marcadores tumorales, sí. ¿Son efectivos? ¿Deben de realizarse a todos? ¿Hay algunos marcadores que deben de realizarse específicamente a hombres y a mujeres? ¿Qué nos puede comentar de esto? Porque de repente hay pacientes que ya te llegan así, ya saben, doctor, vengo a que me haga el estudio del cáncer del ovario. Sí, de verdad. Es que hay marcadores, Carolina, que nos pueden dar indicios de que pudiera haber algún problema, pero de hecho, ¿qué nos puede comentar? Me ha tocado ver muy frecuentemente que tenemos la idea de que son de muchísima utilidad. Sí. Y que sin hacer algún otro estudio, sin haber explorado al paciente, le pedimos varios tipos de marcadores. Claro. La no verdad son es baratos, que, ¿no? La verdad es que son específicos dependiendo el tipo de tumor. Claro. Y hay veces que ayudan al diagnóstico, pero en otras ocasiones nos ayudan más al pronóstico. Y en otras ocasiones más para el seguimiento. Okay. Entonces, sí, no conviene realizar todos los marcadores tumorales, porque incluso hay muchas enfermedades no malignas o no relacionadas con el cáncer que pueden llegar a condicionar el aumento de alguno de los marcadores. Claro. Y eso nos va a confundir y nos puede hacer perder tiempo. Claro. Y nos puede hacer que se preocupe más el paciente de una manera innecesaria. A grandes rasgos, hay algunos marcadores que son específicos para ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, para cáncer de testículo hay 3 marcadores en específico. Para cáncer de ovario hay uno que es específico, pero igual hay otras enfermedades que pueden elevar los marcadores. Entonces, hasta no tener ya un diagnóstico, sí podemos pedir los marcadores tumorales. Pero cuando no sabemos de dónde viene el tumor, de que estamos estudiando al paciente, pues nos va a meter más ruido que apoyarnos. Okay. Así es. Por ejemplo, de repente escuchamos que uno de los síntomas, así en general, podría ser como fatiga, pérdida de peso, y ya andamos asustados si de repente nos sentimos cansados o, ay, caray, como que bajé un poquito de peso, y puede ser por otras cosas, pero ¿cuándo sí prestarle atención, por ejemplo, a algunas señales que pudieran advertirnos, ¿verdad?, que algo está pasando que no es normal? Bueno, igual no es para que se alarmen, pero algunos de los síntomas que pueden llegar a pasar es, por ejemplo, nosotros le llamamos síndrome consuntivo, que es perder cierto porcentaje del peso en poco tiempo, en menos de 6 meses. ¿Sí? O sea, por ejemplo, sin una causa aparente. Pues. Sin una causa aparente. Sigo comiendo lo mismo y me estoy haciendo más flaquito. perdiendo peso. Por ejemplo, en una persona que pesa alrededor de 70 kilos, el hecho de perder 6 kilos en menos de 3-6 meses
eso ya es un foco de alarma. Ok. ¿Sí? No, nosotros al revés, ¿no, Carolina? De repente. Ganar. Por eso me estaba riendo, porque me estaban haciendo señas y entonces no tengo problema. Sí, pero sí es muy importante no alarmarse, porque aquí en la ciudad eso se puede ver más frecuentemente a tuberculosis que algún problema el perder de peso, cáncer. ¿no? Sí. Uh-huh. Incluso el sí. presentar fiebre y no saber de dónde viene es más frecuentemente en nuestra ciudad asociado a tuberculosis que a algún tipo de cáncer. Y más si tiene tos. La fiebre no está relacionada con cáncer. Pocos tipos de tumores pueden llegar a condicionar eso. Así es, no es un síntoma claro o específico. O sea que está como complicado poder decir Sí, estos síntomas para que hablar todos específicamente los, de un solo tipo de cáncer para poder decir, cuando presentes esto, ahí sí acude a valoración médica. Lo mejor que podríamos hacer es, si sabemos que genéticamente hay probabilidades, estar previniendo, hacernos nuestros chequeos, pues evitar los excesos con el alcohol, con el tabaco, los alimentos procesados, embutidos, tratar de que sea lo menos, ¿verdad? Porque sabemos que pues es casi imposible decir no. O sea, voy a llevar un estilo de vida muy, muy healthy, ¿no? Porque la verdad con el ritmo de vida pues no se puede, pero yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Mientras. Claro, pero sí sería bueno saber, Carolina, y yo quiero preguntarse al doctor, ¿qué enfermedades, qué cánceres se relacionan con la herencia o con la genética? Que podríamos decir, oye, mi abuelita, mi mamá tuvieron cáncer de mama, ¿qué posibilidades hay de que mi hermana lo tenga, no? Okay. O mi papá tuvo cáncer de pulmón, ¿qué probabilidades tengo yo de que tenerlo, no? ¿Hay eso, Doc? ¿Se sí, puede saber? De hecho, por poner un ejemplo, siendo que es de los más frecuentes, el cáncer de mama, menos del 10% tiene un factor de riesgo detectable o tiene algún tipo de gen positivo para decir que tiene aumentado el riesgo de padecer cáncer. Que lo tenga positivo no quiere decir que por eso le dio, pero sí aumenta mucho el riesgo. Okay. Menos del 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen positivo algún gen. Así es. ¿Y qué cánceres se relacionan a un factor de riesgo familiar o hereditario? Además del cáncer de mama, puede estar el cáncer de ovario, el cáncer de próstata, el cáncer de colon rectal, algunos tipos raros de cáncer de tiroides, algunos tipos de leucemias y linfomas tienen un factor de riesgo hereditario muy importante. El cáncer de páncreas en un pequeño porcentaje. En un muy pequeño porcentaje también el cáncer de esófago, el cáncer gástrico. O sea, son muchos los tipos de tumores que tienen alguna relación. Pero como les digo, los que más tienen relación es menos del 10%. Ajá. Los que menos tienen relación es menos del 0.1%. Sí, es muy poco. Pues más que nada para tener ahí en cuenta, ¿no, Carolina? ¿Cuáles podrían tener relación con nuestra familia, ¿no? Claro. Y poner más énfasis en eso. La información es muy, muy importante, la verdad. Y sabemos que, por ejemplo, está como lo que le llaman el virus del papiloma humano, que hay una vacuna, ¿verdad? Para prevenir un cáncer. No hay una, son 3. 3 para el mismo. 3 disponibles. Primeramente, Doc, decir, ahorita que va a hablar de la vacuna, decirnos que el virus del papiloma humano es el virus que más se relaciona entonces con el cáncer cervicuterino. Podríamos decirlo. Sí. Podríamos decir que alrededor del 90 al 95% de las pacientes que tienen cáncer cervicuterino tienen el antecedente de haber tenido alguna infección por virus de papiloma humano. Okay. Hay muchos subtipos o serotipos, por así decirlo, que se pueden relacionar. ¿Todos nos van a generar cáncer? ¿Todos los qué? ¿Todos los tipos? No, hay algunos que pueden desarrollar verrugas. Okay. No necesariamente cáncer. Okay. Así es. Y para eso se sirve hacer el estudio, para determinar qué tipos. No es un estudio como tal el determinar el tipo de virus, sino hacemos la determinación de las lesiones precancerosas provocadas por el virus. Ah, ok. Así es. Hablábamos de algunos mitos, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué le parece con uno que yo escuché, que ya tiene muchos años, ¿no? Que decían que la vacuna para el virus del papiloma humano era realmente para control de natalidad. Bueno, había escuchado muchos mitos, no había escuchado ese mito. ¿A poco?
De hecho, Yo no lo inventé. el impacto real de la vacuna esperamos que sea durante algunos años. ¿Por qué? Porque la eficacia de las vacunas que tenemos disponible en México es mayor al 90%. Hay una que es la eficacia de alrededor del 93% y otra que está como en el 98%. O sea, la eficacia para prevenir lesiones premalignas. Al prevenir la lesión premaligna, pues no se desarrolla como tal el cáncer. Bueno, ahí está desmentido. Eso se ha estudiado en otros países donde tienen más tiempo con la vacunación, pero el impacto real de la vacunación lo vamos a ver durante unos años. Tiene pocos años que se empezó a vacunar como tal en México. Y esa población que se empezó a vacunar y que va a ser sexualmente activa, pues todavía faltan algunos años para que lleguen a esa edad. Aquí en México es opcional esa vacuna. Pues ya es obligatoria. Ya es obligatoria. Sí, en las niñas sobre todo. Pero es que, Carolina, si el porcentaje es tan alto y en la mayoría de los cánceres cervicouterinos se van a relacionar directamente con el virus del papiloma humano, yo siento que sí sería muy importante aplicársela a nuestras niñas, Carolina, porque estaríamos evitando en un futuro que llegaran a padecer de cáncer cervicouterino, incluso pues probablemente que se erradicara, estaría fabuloso. De hecho, internacionalmente se menciona que el cáncer cervicouterino es como un cáncer de los países pobres, de los que no tienen oportunidad de hacer una detección temprana, o no tienen la cultura, o no tienen la capacidad económica de realizar ese tipo de estudios de manera oportuna. Por eso pasó muchísimos años para que se hiciera algún estudio en modificar las opciones de tratamiento del cáncer cervicouterino. Y creo que también se está aplicando en los niños, ¿no? No recuerdo ahorita si ya es obligatorio, pero sí se puede aplicar en los niños. En los niños, ¿no? Bueno, por ejemplo, estamos en frontera. En Estados Unidos sí es obligatorio también ya para los niños. Sí. Es que hay un porcentaje, ¿no?, que también se puede relacionar con el cáncer de pene en este caso. Sí, de hecho el cáncer, el virus del papiloma humano no se relaciona únicamente con el cáncer de cervix. Cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene, cavidad oral, lengua, orofaringe, retrofaringe, todo eso. O sea, zonas zonas donde puede haber contacto con el virus del papiloma humano están en relación. ¿Qué tal? En menor relación que el cáncer cervicouterino, pero sí están en relación. Entonces estaría fabuloso en el caso de que esta vacuna pues diera ese porcentaje de curación, ¿no, Carolina? Imagínate, todos los cánceres que podrían evitarse. Claro. Y aparte de este cáncer, ¿hay vacunas para algún otro tipo de cáncer? Bueno, hay que decirlo como es. No es vacuna para el cáncer, es vacuna para prevenir la infección que por el virus, la enfermedad que puede desarrollar cáncer. Claro. ¿Sí? Okay. ¿Por qué es importante decir esto? Porque de 100 pacientes que tengan el virus de papiloma humano positivo, menos de 5 van a llegar a desarrollar una lesión precancerosa o una infección, perdón. Y del total de las pacientes que tengan una infección, un muy pequeño porcentaje, menos del 10%, puede llegar a desarrollar una lesión precancerosa que se convierte en cáncer. O sea, realmente es un porcentaje muy pequeñito de todas las infecciones que tenemos por virus del papiloma humano. La mayor parte de los pacientes, su sistema inmunológico es suficiente para eliminar el virus, la gran mayoría. Pero quien no, pues se condiciona el cáncer. ¿Y ya existen otras vacunas para otro tipo de infecciones? De infecciones. Sí, específicamente para el virus de hepatitis B. Que al final de cuentas, el virus de hepatitis B a los años puede llegar a condicionar cirrosis, y la cirrosis a los años va a llegar a cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Y esa también viene, o sea, es obligatoria, viene opcional. Sí, es obligatoria. Y es durante la niñez. Sí, así es. Pues es muy bueno saber todo esto, Carolina, porque muchas veces no sabemos, incluso por ahí creo que hay artículos, ¿no?, donde pueden aplicarse la vacuna personas que ya han tenido contacto, ¿no?, con el virus. Disminuye la efectividad. Y que disminuye, ¿no? Sí, también. Disminuye el riesgo, pero también disminuye mucho la efectividad. Entonces, pues sí. Sí es importante, Carolina, estar en todo esto, ¿no? Porque se pueden evitar muchos problemas.
Así es. Y no sé, ¿no? Siempre me gusta preguntar para las enfermedades, el cáncer, estos padecimientos, si hay algo que pueda ayudarnos a prevenir, aparte de los chequeos, de estudios, algo que pueda aportar algún suplemento, algo que nosotros podamos hacer extra como para evitar algo así, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Sí se han hecho estudios científicos, tal vez la evidencia es muy poca, pero el hecho de suplementar a una persona que no requiere suplementos, es decir, darle una cantidad excesiva de algún tipo de vitaminas, en vez de favorecer, contribuye a aumentar un poquito el riesgo de padecer cáncer. Por eso es muy importante no automedicarse. Es muy importante no automedicarse, porque si no necesitamos el suplemento como tal vez el riesgo es muy poco, pero si a eso le sumamos todos los factores de riesgo que ya tenemos, pues nos va a aumentar más la probabilidad de tenerlo. Y lo que sí podemos hacer es tratar de comer lo más sano posible. ¿Qué cosas son las que nos pueden aumentar el riesgo? Ya habíamos mencionado lo del consumo de carne. Yo recuerdo que el doctor no se quiso comprometer con decir cuánto y qué tan frecuente. Lo que se ha estudiado para el tubo digestivo, más específicamente cáncer colorectal, si es carne roja no procesada, el riesgo se aumenta cuando consumimos más de 100 gramos al día, que son 100 gramos, no es casi nada, es una porción muy pequeña de manera continua o diario. O sea, aquella persona que come... Si soy carnívoro, por ejemplo. Que come un bistec, media libra, 1 libra, pues eso se está comiendo lo de casi toda la semana. Ay, eso Dios. Es hablando de carne roja. Sí. Eso es la hablando de carne primera roja. vez que lo veo preocupado, doctor Martín. Si hablamos de embutidos me encanta la carne, o carnes muy procesadas, sí, el consumo es mucho menor. Mucho menor. Podemos decir que con 50 gramos de carne procesada o de alimentos ultraprocesados, 50 gramos, ¿qué son 50 gramos? Sí. Por ponerlos en un contexto, una salchicha pequeña son más de 50 gramos. La carne de la hamburguesa, un ejemplo. Es muchísimo más. Y tan ricas las hamburguesas. Así es. Más las del Jack. Ahí la cifra o el valor es a partir de los 50 gramos al día. 50. Híjole, está tremenda. No es nada, esas realmente, cifras, sí. Carolina. Porque realmente las sobrepasamos, esas cifras. Uh-huh. En la carne. Es una situación que nos rebasa, porque obviamente pues no hay congruencia, ¿no? en lo que tenemos al alcance con la salud, pero pues es otro tema. Y te voy a decir algo, Carolina, algo impactante. Ahorita la nutrición está muy dispersa. No sé si has escuchado tú muchos podcasts, temas, donde hay personas que apoyan la dieta carnívora, hay dieta que apoya la dieta vegana, entonces ya no sabes ni para dónde hacerte, Carolina. Muchas personas dicen, es que tienes que comer proteína, la proteína es indispensable. ¿De dónde la vas a agarrar entonces? ¿Pura carne blanca? Hay mucha proteína vegetal. Vegetal, entonces serían las opciones. Se puede consumir carne blanca también. Carne blanca es menos agresiva en este caso. Así es. Pollo, pescado, sin problema. Huevo. Y más que eso, hay ciertas cosas que aumentan un poquito más el riesgo también. Ajá. No está tan bien estudiado, pero se dice que los alimentos que tienen un alto índice glucémico pueden aumentar un poquito, muy poquito, alrededor del 8% el riesgo de desarrollar cáncer. Las azúcares refinadas. Azúcares refinadas, por ejemplo, la Coca-Cola. Por ejemplo, todo lo embotellado y lo empaquetado. Sí. La nieve, el chocolate, el panecito, el postre. Lo que a mí me impresionó mucho cuando leí el tema es el pan blanco. El pan blanco es casi igual de malo, hablando del índice glucémico, que la Coca-Cola. Para aquellos pacientes que les encanta el pan, lo siento mucho, malas noticias. Sí. Y algo que podemos hacer a favor o para tratar de disminuir el riesgo es aumentar la fibra. Los lácteos, para que no se me olvide. ¿Cómo anda ese alimento? Los lácteos no hay tanto problema. Okay. La recomendación, hay muy poca evidencia, pero sí hay evidencia a favor de que una dieta rica en calcio de manera natural
puede disminuir escasamente el riesgo de padecer cáncer. Ok. Disminuir el riesgo no quiere decir que no les vaya a dar, sino que Ajá. es menos probable nada más. Ok. Así De es. manera natural, a ver, ¿cuáles Ujú. serían algunos ejemplos? Alimentos ricos en calcio. Bueno, recordé ahorita porque tenemos nosotros la idea de que la leche es rica en calcio Ajá. y realmente no favorece tanto al cuerpo a la absorción del calcio. Ok. De hecho, por eso me llegó ahorita a la mente esa cifra, Ajá. de que en vez de favorecer la absorción del calcio, Ujú. puede incluso, si la tomamos en exceso o no bien procesada. ¿El queso? El queso sí, No, un poquito el queso, más. creo. La Queso- tortilla de maíz tiene ¿Queso mucho... Monterrey? Queso fresco, queso panela, ¿verdad? Ujú. Podría ser queso panela. Pero Bajo en grasa. más que preocuparnos de eso, es la dieta rica en fibra. Ok. Y la cantidad de fibra para poder decir que estamos comiendo un poquito más saludable, que estamos tratando de hacer algo por disminuir un poquito el riesgo de cáncer, es más de 10 gramos al día de fibra. Más de 10 gramos al día. En una tortillita de maíz, en la manzana. Por poner un ejemplo, puede ser una taza de fruta, Ajá. dependiendo la fruta, moras, zarzamoras. Una taza de fruta es casi un poquito más o un poquito menos, dependiendo del tamaño de la taza, la equivalencia a 10 gramos de fibra como tal. Una taza de lentejas equivaldría incluso a un poco más de los 10 gramos que requerimos. Yo dije la tortilla de maíz porque había escuchado Sí. que aporta, Ujú, ujú. sí, Un poco aporta de fibra. Sí aporta fibra. No recuerdo exactamente qué tanto porcentaje o qué tanta Ah, cantidad ok. de fibra, pero sí. Fíjate Así que yo en varios congresos que he ido de gastroenterología, Carolina, nos mencionaban que el kiwi es una de las frutas que más fibra tiene. tiene mucha fibra Tiene y mucha antioxidantes fibra. Y también. antioxidantes. Ahí se los paso todos ahí. Sí, yo recuerdo que nos mencionaban mucho cuando estábamos en clases. Sí. Decían, la cantidad necesaria de antioxidantes que te ayuda a mejorar el riesgo cardiovascular, incluso a decir que estás consumiendo una suficiente cantidad de antioxidantes para tratar de prevenir un poco el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, es lo de la copa de vino. Ok. ¿Sí? Resveratrol. Pero no hay necesidad. El comentario va específicamente de que no hay necesidad de consumir vino. Lo vamos a invitar Consumiendo más las seguido, uvas, doctor. Consumiendo un pequeño puñado de uvas es más que suficiente Uvas. para obtener la misma cantidad de antioxidantes que obtendríamos de esa manera. Ok. Pero pues más práctico. La copota de vino, Carolina. Pero hablando de eso, por ejemplo, si no estamos llegando a lo que debemos de consumir de fibra, podemos una bueno, fibrita. Sí, ponerlo de manera extra. Pero más importante que todo lo que les comenté es el ejercicio. El hecho de no hacer absolutamente nada de actividad física sí aumenta significativamente la probabilidad o el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. No de todos, pero se ha visto que el hacer actividad física de manera continua, o sea, diario, de manera vigorosa, puede llegar a reducir hasta un 25% la probabilidad de padecer cáncer. O sea, sí es muy importante. Claro. ¿Sí? Y por si está viendo esto algún paciente con cáncer de mama, que es donde se ha hecho más estudios en cáncer de mama y colon, porque son de los más frecuentes. Si ya te detectaron el cáncer, ya sea etapa clínica 1 o en 2 o en 3, y te empezaron algún tipo de tratamiento, el hecho de hacer ejercicio de manera continua disminuye la probabilidad de una recurrencia o de muerte por alguna recurrencia en alrededor del 40%. O sea, es muchísimo. El simple hecho de hacer actividad física de manera continua. Qué tan Continua. importante, ¿no? Porque a Sí. veces lo asocias con que, ay, ya me dijeron esto, me voy a acostar y Sí, claro. ya no me voy a mover. Al contrario, contrario. o sea, hay que ponernos las ¿Qué pilas. te dicen tus amigas, Carolina? Descansa. ¿Verdad? De manera inicial sí, pero Descansa. posteriormente no. ¿Cómo sabes, doctor? Descansa. Y no, al contrario, tienes que moverte, ¿no? Sí. Hay que movernos, hay que comer sano, Carolina. Hay que tomar agua, hay que dormirnos temprano, hacer cosas que nos motiven, que nos bajen los niveles de estrés. El descanso, el sueño es importante, también Sí. relevante. ¿Sí? Así es, sí, para una adecuada recuperación. Evitar cigarro, alcohol, estas Sí. cosas, ¿no? Hablando del cigarro, en Estados Unidos, que se ha hecho un poquito más de investigación en cuanto a la relación con el cáncer, se dice que alrededor del 20% de las muertes por cáncer
están relacionadas al tabaquismo. O sea, es muy, 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 Fíjate. muy alto. No quiere decir que se deba específicamente al tabaquismo, sino que tienen relación con el tabaquismo. Pues qué bueno que hace bastantes años hicieron ese cambio, ¿no? Sí, sí. Porque antes todos consumíamos pasivamente o activamente, pero pues en Y- cualquier lugar, o sea, encerrados. Eso podíamos es muy estar- importante. Ya ves que Tanto- ahora ya lugares ya no permiten, ¿no, Carolina? Exacto. Fumadores y no fumadores, ¿no? Y se hizo una campaña tan buena que ahora ves a alguien y ya te resulta así un poquito de, ay, o Ujú. sea, Sí. ahí de lejitos o las personas que aún fuman, ¿verdad? Claro. Pues se tratan de Alejar. separar, exacto. Claro. Entonces yo creo que y de igual manera se podría hacer con muchas otras cosas, ¿no? Que serían importantes. Y eso que comentas es muy importante. Tanto el tabaquismo activo como el pasivo es igual de dañino. Sí. Y algo que no nos mencionan mucho, que son dos factores de riesgo muy importantes, hablando ahorita del tabaquismo, es la exposición al humo y la exposición a la contaminación, que tienen casi la misma importancia que el tabaquismo. La Al contaminación humo del aire. hablábamos, del humo hablábamos que podía ser desde Cocina con carnes leña, asadas, sí. ¿verdad? Y Ujú. todo eso. Bueno, Así pues es. ni modo, que les empiecen a decir cuando esté lista y ya pasan por su taquito, pero ya no estén ahí esperando. Claro. Sí, pues es que hay que reducir. Aquí, por ejemplo, estamos en una zona muy contaminada, entonces, pues yo creo que tenemos que hacer como redoblar esfuerzos, ¿no? Más que a lo mejor en otras zonas, Claro. nosotros si queremos cuidar de nuestra salud, pues tenemos que hacer un poquito de más cambios, o limitarnos en algunas cosas, hacer esfuerzos en otras. Pues aquí estamos, aquí es donde nos tocó vivir y pues ¿qué le vamos a Hay hacer? que echarle ganas, ¿no, Carolina? Así es. Cuidar nuestro aire también es bien importante. Fíjate que en algunos congresos también que he acudido de neumología, también han comentado ahí nuestros compañeros neumólogos, Doc, que el aire pues, se relaciona con muchos tipos de tumores a nivel de las vías Sí. respiratorias, ¿no? Por todos los contaminantes, Carolina, que todos los días respiramos. Y también comentaron que el estar consumiendo antioxidantes, frutos rojos, cerezas, lo que es fíjate que también mencionaba hasta tomar la vitamina C y la vitamina E, comentaba por ahí una especialista, también podría ayudar. Y quisiera tocar el tema que dice el doctor sobre los suplementos. Fíjate que ahora miré una paciente, me acordé ahorita, que tenía un problema hepático muy joven, que estaba haciendo mucho ejercicio y estaba siendo suplementada por una nutrióloga. No es de aquí la paciente, me lo comentó una paciente, que estaba suplementada con una nutrióloga con muchos suplementos y empezó a tener problemas en el hígado. Sí, sí pasa. Pero imagínate la cantidad de suplementos que estaba consumiendo. Que en polvo, en cápsulas, en pastillas, o sea que también el exceso de suplementos y sin ton ni son, pues también yo pienso es que se ponen de puede moda, se tener ponen en una tendencia repercusión. y escuchamos que es bueno para esto y esto, y pues como está de venta libre, o sea, los podemos Claro. adquirir fácilmente. Claro. Y uno investiga y es bueno para esto y lo voy a agarrar. Y pues sí, la verdad es que es muy fácil caer en eso. Y pues ahí, ¿qué recomienda? Porque imagino, a ver, como médicos, ¿nos recomiendan también suplementos o solamente medicamentos? ¿O quién nos orienta para el tema de suplementos? Bueno, lo ideal es como les comentaba, si no hay alguna evidencia de que tengas alguna deficiencia de alguna vitamina, no debería de tener suplementación de esa vitamina como tal. O sea, si el médico no te está diciendo, mira, por esto y por esto y por esto, yo considero que tienes una deficiencia, o te hace el estudio de laboratorio y te dice, mire, tienes baja la vitamina D, hay que suplementarte con vitamina D. Tienes bajo el calcio, hay que suplementarte con calcio. Tienes bajo cualquier otra vitamina, hay necesidad de suplementarlo. Si no tenemos alguna evidencia clínica o laboratorial de que hay necesidad de un suplemento, lo ideal es no tomarlo. Yo quisiera es también. difícil y yo sé que a lo Sí. mejor va a haber Sí. mucha gente que va a escuchar esto y se va a molestar, pero es la verdad. Yo tenía, por ejemplo, el magnesio, el citrato de magnesio, el glicinato de magnesio, está el selenio, está la vitamina C, el multivitamínico, la vitamina E. ¿Y quién me dijo? Nadie, ¿verdad? O sea, yo dije, son buenas. Sí, claro. Y a darle, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también entonces si alguien que nos esté viendo tiene tiempo consumiendo suplementos sin una recomendación supervisión, médica, ¿no? supervisión, pues ¿qué será? Unos análisis e ir con su médico para Una evaluación médica. una Así evaluación es. médica. Sí quisiera yo un poquito
copiar esto que dijo el doctor. Sí hay estudios, Carolina, que te pueden orientar. Un paciente que tiene anemia, Carolina, hay que suplementarle hierro. Exactamente. Un paciente que tiene anemia por deficiencia de complejo B, hay que darle complejo B. Hay algunas neuropatías que requieren el complejo B en pacientes diabéticos. Hay veces que el paciente requiere proteína, Carolina, proteína del paciente anciano con problemas ya a nivel del músculo, de sus tejidos. Sí es importante también suplementarle algún tipo de proteína. O sea, sí tienes que ser un tratamiento dirigido hasta en la suplementación y con alguien que sepa hacerlo. Exactamente. ¿No? Que sepa hacerlo. O sea, por Así ejemplo, es. ya estamos terminando con el programa, ¿verdad? Uh-huh. Si yo, por ejemplo, digo, ay, me siento cansada, fatigada, a veces de un cansancio no puedo dormir bien, complejo B, creo que es el complejo B, lo puedo adquirir así nomás y tomármelo. Pero es que hay que buscar la causa. La causa de esa fatiga. Puede haber muchísimas causas. Puede ser un problema respiratorio, un problema del corazón, puede ser algún otro problema, puede ser anemia, pueden ser muchísimas cosas. Para eso sí necesitas una valoración médica y determinar la causa y tratar específicamente la causa. No te brinques al doctor, Carolina. Exactamente. Tienes que Así ir. somos todos los pacientes, queremos aferrarnos Sí. a... Bueno, pues ahí está, muy importante y de verdad que información de mucho valor, ¿no? Porque yo creo que así como yo, hay muchas personas que caemos en eso de la suplementación y en muchas cosas. Claro. Y pues bueno, aquí está el mensaje muy valioso. Tenemos algunos saludos para Adrián Ortega, súper buena información del médico. Rayito Castro, gracias doctor Anatolio Hernández. Alejandra Camacho, doctor Anatolio Hernández, excelente médico. Trae mucha porra, doctor. Mónica Cital, gracias por la información valiosa. Chixel Flores Aragón, gracias doctor Hernández. Jackie Knowles también manda muchos saludos. Yuri Aguirre dice, ok, aquí le contesta a Suset, dice, no hay edad límite de edad para ser aplicado en el esquema, se refiere a la vacuna. Aunque no se pone en varones, pero si usted desea que la tenga, la puede comprar en cualquier hospital privado. Aquí mencionaban porque decía Suset que su hijo parece que ya está grande. Aún No hay límite de aplicable. edad. Ahí el más que nada es el inicio de la actividad sexual. Si no ha iniciado, no hay ningún problema. O sea, no afecta la edad, pues. Pero una vez iniciada ya es tarde. Cuando haya factor de riesgo. Ok. Muy bien. Francia Rebelín, no, pues aquí dice que es, para no decir la palabra, es un crack, dice. Ya después lee bien el comentario. Muy bien. Carla Zamora dice, a partir del 2025 se implementa en México la vacuna del virus del papiloma humano en niños también, por campaña en grupos de edad de 9 y 11 años. ¿Será nonavalente? Nonavalente quiere decir que son 9 serotipos, o sea, 9 tipos diferentes de virus. Los más peligrosos, podríamos los más decir. frecuentemente asociados al cáncer. Okay. Mira, muchas gracias, Carla Zamora. Súper bien. Maru Ramírez, saludos. Judith Ríos, también el mejor doctor del mundo mundial. ¿Qué tal? No, doctor, pues muchos saludos, la verdad, gracias a toda la gente que estuvo al pendiente del programa. ¿Algo más que quieran agregar? Pues yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opciones de tratamiento oncológico conocen? Ok, pues conocemos la quimioterapia. Esa es una. La radioterapia, la inmunoterapia. Pues yo creo que esas son las que conozco. ¿Conocen alguna otra? ¿Tú, Carolina? Yo he escuchado de algunas que les llaman... ¿cómo? Sí, como alternas, más como naturales y cosas, pero pues no sé yo de la eficiencia, ¿verdad? Bueno, eso sí es muy importante porque muchas de las cuestiones alternativas pues no tenemos cómo evidenciar la eficacia. Pero hablando de la quimioterapia, mencionaste la inmunoterapia. ¿Saben qué es la inmunoterapia? Yo no. ¿No? Pues, ¿Tienen idea más o menos cómo funciona? Pues no. Explíquenos un poquito. No, yo le iba a copiar al doctor Martín. Imagínense que es un medicamento que despierta tu sistema inmunológico para que reconozcas el tumor y lo ataques. Ok. Entonces, más que ser un medicamento que vaya contra el tumor, no. Es un medicamento que hace que tus defensas lo reconozcan como algo malo y lo ataquen.
Por eso es muchas veces muy efectivo. Pero así como es muy efectivo, pues también puedes reconocer partes de tu cuerpo que no tienen cáncer. Ok. Porque despierta la respuesta inmunológica. ¿Y como para qué cáncer sería ese, doc? La inmunoterapia, ¿a dónde se está ahorita enfocando ese tipo de terapias? Son distintos tipos de tumores. De hecho, la gran mayoría hay alguna opción de inmunoterapia donde la respuesta es mayor, donde se ha visto incluso hasta tasas de curaciones más en los melanomas. Melanomas. Pero cada vez van sacando más tipos de inmunoterapia con mayores indicaciones en distintos tipos de tumores. El melanoma es un cáncer muy agresivo, Carolina, de la piel. De la piel. Sí. Es como un lunar, que aparece un lunar oscuro, pero es muy agresivo. Pero así puede estar en cualquier parte del cuerpo. Ujú. Es lo que estaba escuchando, que cuando quieren detectarte ese tema, por ejemplo, que es de la piel, Ujú. te tienen que revisar todo. Sí. Ujú. Todo, porque que puede ser cualquiera, pero por ejemplo, bueno, mucha gente tenemos lunares o vemos lunares en nuestros hijos. ¿Cómo, cuál saber, o sea, cuál es alerta, ¿no? Una alerta para decir, ay, a ver, te voy a llevar, ¿no? A revisión. Oh. ¿Qué Ok. lunar es el que hay ¿Qué que lunar? revisar? Ajá. Un lunar que está creciendo muy rápido, que es muy irregular, que tiene cambios en la coloración, Ajá. son datos que nos deben de llamar la atención para acudir a valoración por un dermatólogo. ¿Sí? Okay. Esos son como los principales datos de, bueno, tengo un lunar que nunca me había crecido y de repente para acá creció mucho, cambio de color, sangra, tiene bordes muy irregulares. Esos son datos que nos deben hacer Claro. acudir a un dermatólogo. ¿Y ahí estarían trabajando de la mano, doc? ¿El dermatólogo y Ya el el- oncólogo ya o el- él lo hace? Ya el dermatólogo determina si es candidato nada más a que se quite la lesión o si es algún tipo de cáncer de la piel que tenga la posibilidad de dar enfermedad en algún otro sitio, ya nos lo envían a nosotros. Ok. Ya ves que aquí por el sol dicen y todo eso, o sea, de repente salen como pequitas o lunarcitos como rojos. ¿Tenemos que prestarles atención? Si no cambia y se mantiene así como una peguita, no hay tanto problema en cuanto a riesgo de cáncer. Sí necesitas una valoración por dermatología, Ok. pero no implica que tenga mayor riesgo. Perfecto. Pues mira. Pues es bueno que salgan todas estas dudas, ¿no, Carolina? También la medicina ha avanzado mucho en estos últimos años y es importante saber qué nuevas cosas hay para el paciente, ¿no? Es importante. Sí, hay otras opciones de tratamiento, hablando específicamente de oncología médica, que es la hormonoterapia. Por ejemplo, en cáncer de mama y cáncer de próstata utilizamos mucho la hormonoterapia. Se consideran tumores que son sensibles a la terapia antihormonal. Ajá. Otro tipo de terapia son la terapia blanco. En algunos tipos de tumores podemos determinar si tienen alguna mutación en la que hay tratamiento específico contra esa mutación y sabemos que va a responder mucho más. ¿Y esto lo tienen, por ejemplo, ya lo cubren algunos seguros de gastos médicos o solamente instituciones? Porque estos tratamientos son muy caros, ¿no? Muy, muy caros, muy caros. Los seguros de gastos médicos lo cubren siempre y cuando nosotros le hagamos los estudios al tumor y determinemos que esa mutación está presente, Okay. a la que hay tratamiento dirigido. Ok. De otra manera no lo podemos No, solicitar. ok. Pero es bueno Pues saber. sí, la verdad es que agradecemos muchísimo toda la información. Aquí nos avisan que pues ya se nos acabó el tiempo. Y la verdad es que como precisamente lo dijimos, no Y es un algo tema general, interesante, algo muy Muy general. general. No nos enfocamos en ningún tipo de no. cáncer, hablamos de una manera muy, muy general, pero tratando de abarcar Sí, esos temas que a veces nos causan ruido, ¿no? Doctor, y mire, platicando con el experto, le entrega su taza para muy que nos bien. tenga ahí presentes, personalizada, ahí para que se tome su tecito, ¿Toma su café? Poco, pero sí. Ah, claro. Bien, muchas gracias. ¿Cómo No, anda pues- el café ahí en relación al cáncer? ¿Es No- anticáncer? No, sí. No, de hecho no influye. tiene una relación directa con el cáncer como tal. Ok. De Ah, hecho, ya nos hay que dejó tomar contentos. si lo hubieran platicado con el doctor Flores Rendón, él es dice, no, ese patoprotector. Ah, sí. Sí.
favorece mucho en esto y favorece mucho en esto. Sí. Es cierto. No, pues muchísimas gracias, de verdad, doctor, por su tiempo, por toda la información. Esperamos tenerlo muy pronto con nosotros nuevamente. Cuando gusten que hable de algún tipo de cáncer en específico, adelante, con mucho gusto. Sí. Ya Muchas nos enfocamos gracias. en uno. Doctor Claro Martín Camacho, muchísimas gracias. Karina, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo en vivo. Muchas gracias a todos, Israel, la producción, a Lisette, a Azul, gracias de verdad como siempre y a ustedes, importantísimos en cada programa, platicando con el experto. Nos vemos en la próxima. Gracias.